No subamos tanto las expectativas, Julio, porque para un día viernes en la mañana además me pones mucha presión. No, ninguna presión, al contrario, es un placer y honor escucharte. Nosotros tenemos harto que aprender. Bueno, ahí vamos a conversar harto. Nosotros siempre estamos en el fragor de la lucha con los contratos, ¿cierto? En el cual a veces estamos muy dedicados en la parte técnica, que es lo nuestro, pero dejamos pasar elementos importantes que terminan complicando a veces también a los contratistas y a las constructoras. Entonces tenemos que ir dando las alertas tempranas un poco para que esto se vaya resolviendo. Así es. Que usted básicamente, Julio, no sé si quieres partir o para que me cuente un poco de No, RS. Yo, o sea, yo conozco de RS, todo el sí, mundo conoce de RS, pero cuenta un poco más en términos de cantidad de gente, los ámbitos de trabajo que ustedes tienen, porque uno los conoce en ingeniería, en gestión de proyectos, en asesoría técnica, asesoría de inspección fiscal, en fin. Eso al menos lo que yo los sí, tengo ubicados. sí. Yo diría que estamos en los mercados, todos los mercados, menos la forestal, digamos. Fuertemente también infraestructura pública, F-Metro, que conversamos el otro día también, data center, inmobiliario. Yo diría, siempre digo, en todo menos forestal, Ya, que es más reducido, ¿no? perfecto. Don Alejandro, usted me dice si tiene visto los videos, mientras esperamos que suba más gente para celebrar de alguna forma un logro, que es bueno compartirlo. Ok. Yo antes, bueno, ligerito se va a empezar a subir más gente. Eh, yo creo que los logros hay que celebrarlos. En DRS de alguna forma nos gusta trabajar con mucha eminencia, con mucha preocupación, pero yo creo que también para esos momentos difíciles hay que tener algunos desahogos. Y aquí vamos a juntar una pasión que tiene Víctor, con un campeón que tenemos nosotros que lamentablemente está ausente por temas personales, pero igual queremos mostrárselo. Y se trata de Felipe Strip, que es nuestro gerente de Administración y Finanzas, y es un campeón de, aquí quizá Víctor nos va a contar un poquito más, ¿cierto? Ecuestre. Así que aquí hay una presentación de Felipe. No es que sea el presidente, es una banda que le ponen, ¿no? Eh, Julio, ¿ves la imagen? Sí, Veo la logran imagen, verla. todavía no escuchamos nada y no funciona. Ok. ¿Se puede ayudar? No se escucha. Eh, Alejandro no se escucha, Dame un segundo. ¿ya? Bueno, yo les puedo hacer una introducción mientras tanto, si quieren, de eso. Felipe Streit, efectivamente, nosotros en la Federación Ecuestre de Chile tenemos 5 disciplinas deportivas. Yo soy el presidente, por eso tengo a veces otra chaqueta, digamos, pero es igualmente desafiante. Y Felipe, dentro de las disciplinas que tiene la Federación, hay 3 disciplinas olímpicas. Una de las disciplinas olímpicas es la más compleja, sin duda alguna, que es la que se denomina concurso completo de equitación. Es una misma prueba que combina el salto ecuestre, el adiestramiento y el ¿Ya? cross country. La diferencia entre el cross country y el salto, ambos son de salto, es que el cross country es en obstáculos fijos, saltos al agua, troncos, que no se mueven, digamos, naturalmente, y que si el caballo se tropieza o enreda, es muy fácil irse al suelo y por tanto es muy riesgoso. Eh, el adiestramiento es lo que ustedes conocen como esos bailes a caballo, por ponerlo simple, que es un adiestramiento olímpico. Todas estas disciplinas
se vieron en los Juegos Olímpicos en París, en Versalles, este año. Yo tuve la suerte de estar, realmente maravillosa toda esa disciplina, pero particularmente la prueba completa, que como les digo, combina esas tres disciplinas en un mismo caballo en 3 días distintos. Y llegar a ser campeón de Chile, campeón nacional de prueba completa, es un verdadero hito, ¿ah? No como ustedes sin H, es un hito con H. Eh, Porque supone una combinación entre caballo y jinete, que nosotros denominamos binomio, muy exigente, donde hay que tener una muy buena conducción, un muy buen caballo y poder completar las 3 pruebas con éxito. Y lo que ha hecho Felipe Street, como le dicen ustedes, entiendo, es ser campeón de Chile. La semana pasada yo tuve el honor de poder estar ahí con él, acompañarlo, felicitarlo y premiarlo. Y Felipe Street de DRS es el nuevo campeón de Chile de prueba completa. Wow, es importante, por eso que queremos celebrar este logro, porque no todo tiene que ser trabajo, yo creo que esto también es importante. Alejandro, dale, por favor. Hola a todos, estamos aquí en el Regimiento Granaderos de Quillota, en la histórica pista panamericana, y tengo el honor de estar con el nuevo campeón de Chile, con Felipe Streit, que con su caballo ZG Kingcraft ha hecho un espectacular recorrido en las 3 pruebas y se ha coronado como el nuevo campeón de Chile en esta súper exigente prueba, como ustedes saben, del concurso completo de equitación. Así que muchas felicitaciones, Felipe, por ser el nuevo campeón de Chile. Cuéntanos brevemente tus impresiones. Sí, bueno, muy contento. El sentimiento en estos momentos es de agradecimiento a la Federación por todo el apoyo que nos ha brindado, al Regimiento Granadero, a la Escuela de Equitación que nos acoge en este evento que es muy importante para nosotros, que estuvimos la semana con las categorías bajas y ahora el fin de semana con 1, 2, 3 estrellas. Todo resultó muy bien, estamos muy contentos y personalmente muy contento con el desempeño. El caballo anduvo bien en adiestramiento, en el cross ayer me sentí muy cómodo, corrió rápido y ahora en el salto se recuperó bien el caballo y saltó muy bien. Así que muy contento y con ganas de celebrar. Bueno, ahora pasarlo bien, a celebrar. Finalmente agradecer a la escuela, al regimiento por todo su apoyo en la organización, por llevar adelante la organización de este concurso completo, y también a los oficiales, jueces, stewards, en fin, que han venido, muchos de ellos incluso del extranjero, a colaborar con esta impecable prueba. Así que ahora a celebrar. Felicitaciones, Felipe. Gracias. Ahora pasarlo bien. Muchas gracias y saludos a todos. Bien, pues gracias, Alejandro. Oye, tremendo logro. Por ahí sé que también tenemos un campeón de básquetbol. Ahí está Felipe, ¿eh? Ahí hay una imagen cortita, pero Ese es el cross. claro. Wow. Gracias, Alejandro. Oye, sumamente interesante. Yo eso mismo lo hago, pero en bicicleta, pero no salto, ¿no? Así que sería una Está bien. mugre. Oye, bien, pues Bueno, ya. yo creo que con estos logros, Julio, DRS debería ser el nuevo auspiciador oficial de la Federación Ecuestre de Chile, ¿eh? Eso lo podemos conversar después. Lo vamos a ver, gracias. Va a tener una Bueno. muy buena visibilidad, te va a ir estupendamente bien. Costo-beneficio Oye, extraordinario. o por lo menos Felipe debiera llevar un logo de RS ahí en la montura. No, la federación, no, Felipe. Ah, oye, bueno, ya estamos conversando con Víctor, y él es abogado, socio fundador de Molina Ríos Abogados, presidente de la Sociedad Chilena de Derecho a la Construcción, fiscal, Consejo de Política de Infraestructura, CPI, árbitro de la CAMS de Santiago y en Lima, Perú. Profesor posgrado de la Universidad Católica, Universidad de los Andes, Universidad Católica de Buenos Aires, Universidad Católica de Montevideo, Universidad Santo Tomás, Universidad Adolfo Ibáñez. Autor del libro Derecho a la Construcción y Obras Públicas y otras publicaciones nacionales e internacionales. Y como ya sabemos presidente de la Federación Ecuestre de Chile. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. Un poco desearte que tengas un muy buen día, que lo pases muy bien. Ojalá te podamos hacer muchas preguntas, sacarnos algunas inquietudes, digamos, devolver un poco lo aprendido, como te decía, este espacio
tratar de generar eso. Así que bienvenido, pues hablemos, si te parece, un poco del congreso que se desarrolló hace poco, que también fuimos de sponsor, categoría bronce, más humilde, pero también estuvimos colaborando ahí un poco con el congreso. Sí, muchas gracias, Julio, por eso, por apoyar al Congreso y muchas gracias por este espacio. La verdad es que la gestión de proyectos en general, de infraestructura, en distintos ámbitos, más allá de la materia distinta que puede ser minería, obras públicas, desalinización, energía, en fin, lo que sea, pero la verdad es que con el tiempo uno se da cuenta que tienen, más allá de algunas particularidades, pero tienen muchos elementos en común. ¿Mm? Y finalmente nosotros en la Sociedad Chilena del Derecho a la Construcción, lo que intentamos hacer es básicamente congregar a profesionales, ni siquiera empresas, sino que profesionales. Las empresas también pueden participar, desde luego, pero que sean ingenieros, abogados, arquitectos, personas que estén vinculadas al mundo de la construcción y de la ingeniería. Es una sociedad que proviene de la matriz británica, de la Society of Construction Law, que tiene un rol muy fundamental y a través de todas también estas filiales en distintos países del mundo. Somos más de 3.000 miembros a nivel mundial en distintas geografías. Yo los invito a, aprovechando la instancia, a incorporarse a los profesionales, puede ser a través de redes también, en fin, porque es una muy buena instancia justamente para conversar de los temas de actualidad en gestión de proyectos fundamentalmente, en las buenas prácticas, en las tendencias internacionales, en los modelos de contrato que sean más adecuados para un nivel de riesgo determinado, en fin, y también en compartir experiencias, y cuando digo experiencias, experiencias buenas y experiencias malas también, dolores, complicaciones, desafíos que tienen los proyectos que, como ustedes saben, son muy vulnerables a poder tener problemas. ¿No? Problemas siempre van a haber, el tema es cómo resolverlos. ¿Ah? Y en esto la tendencia en general es más bien a mirarlo en dos dimensiones. Uno es las controversias, las disputas, qué sé yo, que tienen sus métodos de resolución, que podrán ser arbitraje, justicia ordinaria, en fin, ya podemos hablar un poco de eso. Pero eso, digamos, es un terreno ya, no quiero decir del fracaso, pero de alguna manera un fracaso cuando uno llega a un litigio en el sentido que no ha logrado. Es legítimo llegar a un litigio, está en todo su derecho a las partes de hacerlo, naturalmente, es algo esencial que exista esa posibilidad. Pero de alguna manera es porque las partes no han logrado convenir sus desavenencias a tiempo. Y cuando eso ocurre, lo que se ve afectado finalmente, más allá de las posiciones y los intereses de cada cual, el que se ha afectado es el proyecto, porque los proyectos se atrasan, en fin, y todos esos costos de dinero. Si ustedes analizaran, como me ha tocado hacerlo, las controversias, por ejemplo, en materia de obras públicas, eh, les voy a o sea, quiero nombrar tres casos que son públicos, por lo demás, que me ha tocado llevarlos a mí: uno es el aeropuerto de Santiago, otro los hospitales de Maipú y La Florida, otro el Centro de Justicia de Santiago. En distintos tiempos. ¿Ah? El Centro de Justicia ya va a culminar su periodo de concesión inicial. Maipú y La Florida, una etapa intermedia, y Aeropuerto de Santiago reciente. Concesiones. En esos tres casos se han pagado en cada uno de ellos un rango de 1.300.000 UF y 1.450.000 UF más IVA por temas de construcción. No por todos los temas de construcción, por algunos de los temas más gruesos, digamos, de construcción. Y y la gran mayoría, si uno analiza la naturaleza de los costos de los pagos de las indemnizaciones, están fundamentalmente ligados a gastos generales sobre estadía y stand-by de recursos. Fundamentalmente vinculados a costos indirectos en general, más que a recursos directos o stand-by de recursos directos. ¿Qué significa eso? Que, que de alguna manera las partes no han podido resolver sus inconvenientes a tiempo. Se han generado unas extensiones de plazo por, digamos, no solamente por obras adicionales o extraordinarias, sino que por
por desavenencias o controversias en la aprobación de los proyectos de ingeniería, por ejemplo. Y entonces, si uno analiza Centro de Justicia de Santiago, Hospitales de Maipú, La Florida, Aeropuerto de Santiago, y determina o examina más bien qué cantidad de obras adicionales o extraordinarias tuvieron esas indemnizaciones, prácticamente ninguna. O sea, salvo el tema del clima en el Centro de Justicia, que no está incluido en ese valor que les dije yo, que es otro tema. En esos temas, en esos montos, me atrevo a decir, más del 90% son gastos generales e indirectos. Por tanto, para el fisco de Chile, para el Estado y para todos nosotros como ciudadanos que pagamos impuestos, en fin, estamos pagando esas enormes cantidades de dinero por no haber resuelto los temas a tiempo. Y eso es justamente lo que asfixia los proyectos, asfixia a los contratistas, asfixia también tiene sus costos sociales, digamos, en los casos de los proyectos públicos, a los mandantes, al mandante privado también. O sea, no resolver un problema, un proyecto a tiempo, significa no poder generar operativamente a lo que el proyecto está destinado a tiempo, en fin. Tiene repercusiones, pero enormes. Entonces hay que ir moviéndose de alguna manera a la cultura más colaborativa en la gestión de los proyectos, que no supone, porque es un concepto, cuando uno habla de colaborativo, contratos colaborativos, ¿no es cierto? Y saca el ejemplo de la Villa Panamericana en Lima, ¿no es cierto?, que se desarrollaron a través de contratos NEC 3 por un convenio gobierno-gobierno con Inglaterra, ¿no es cierto?, donde fueron muy exitosos los peruanos en poder llevar adelante esa infraestructura y ejecutarla a tiempo, porque el día cero tenía que estar el atleta, ¿no es cierto?, en la pista corriendo. Entonces no se podía postergar. Pero, pero en definitiva, cuando uno habla de colaboración, de lo que está hablando es simplemente de resguardar el, el patrimonio de tu contraparte, sea que tú seas mandante o contratista, no en el sentido de regalarle cosas o hacer generoso, flexible, no. La colaboración en concreto significa poder detectar y revelar a tiempo los problemas de los proyectos. Eso es lo primero, porque hay empresas, contratistas, también quizás menos, pero hay algunos mandantes, me ha tocado ver, que se han guardado ciertos cambios de condiciones en los proyectos y no los han revelado a sus contratistas también, en fin, por ambos lados. Pero más allá de eso es decir, bueno, hay un problema, hay un cambio de condiciones y conforme al deber de colaboración que proviene de la buena fe contractual, que la buena fe contractual no es más que un deber de colaboración activa. Entonces, y eso es una obligación, y la buena fe contractual está implícita en todos los contratos en virtud de la norma del Código Civil, en todo, incluso en los públicos. Entonces, tomando la buena fe contractual, las partes tienen el deber de colaborar, vale decir, revelar primero la información y segundo, activarse cada uno en lo que le corresponda conforme a los riesgos y obligaciones del contrato. Porque quizás esto es un tema bien legal, pero es muy importante porque en el mundo, a nivel mundial, hay dos tendencias a nivel contractual. Uno son los americanos, digamos así, del mundo más latino, que también en Estados Unidos, aunque no sean latinos, están en esa línea, que decir, mira, lo que manda aquí es la letra del contrato. ¿Ya? Y otro del mundo anglosajón, europeo, que dice, sí, es la letra del contrato, pero esa letra tiene que ser interpretada conforme al principio de prevención y al principio de buena fe contractual, y por tanto una norma que está pactada podría ser interpretada de forma un poco más flexible. ¿Ya? Entonces, a los abogados que son del mundo de este lado del continente, nuestro, les da un poquito de susto esa cosa más del mundo anglosajón, que podría echar por tierra los contratos. Y las compañías financian sus proyectos conforme, digamos, la exigencia de los bancos, y los bancos no quieren esta cosa flexible. Entonces, en resumen,
Cuando uno habla de colaboración en el día a día, en la gestión de un proyecto, oye, pasa tal cosa, no significa otra cosa que, primero, no moverse de lo que el contrato dice en términos de que si la obligación es mía, o tuya es tuya. No hay una flexibilidad en ese sentido. No hay un cambio. No debe haber un cambio porque aquí hay un nivel de riesgo que la compañía X tomó. Y ese es el riesgo que nos interesa resguardar. Y para eso hay que aplicar el contrato. Pero dicho eso, nosotros, todos, las partes, tienen que colaborar en la gestión del proyecto, en la gestión del contrato. Y cuando digo colaborar, significa, por ejemplo, lo que hablábamos antes, revelar la información, hacerla ver a la contraparte, reunirse para que cada parte, en su posición contractual y en su nivel de riesgo, sin alterarla, colabore a resolverlo. Porque históricamente en Chile hemos tenido, estoy hablando, depende de la industria, probablemente en materia minera quizás no están así, en fin, pero generalizando, hemos tenido una lógica y una filosofía más adversarial en términos de decir, de no involucrarse en la gestión. Y ambas partes tienen que involucrarse en la gestión. Aunque el mandante también tiene que involucrarse en la gestión. El mandante tiene que resolver las RDI, los requerimientos de información, a tiempo. El contratista no puede estar haciendo miles de RDI sabiendo que él es experto y por tanto no tiene por qué estar mandando RDI de cosas que él como experto debe saber. No, dicen muchas veces que el contrato los planos son 100% claros porque no dicen exactamente dónde tiene que ir el clima en relación al ducto de electricidad. Bueno, pero está bien, puede que el plan no sea exactamente correcto, pero la costumbre, Código Civil, dice que usted es el experto y usted tiene que saber. Y conforme a la costumbre, usted sabe que en Chile, digamos, la norma dice tal cosa y aunque el plano no lo diga, usted como experto tiene que saberlo. Así que no me venga a pedir aclaraciones de cosas que son obvias, por ejemplo. ¿Ya? Ese es un criterio del Código Civil que sirve para contestar cuando preguntas cosas que son absurdas, que son obvias, que los contratistas tienen que saber. ¿Ya? Y por otro lado, el mandante displicente, el mandante que cree que el contrato hay que meterlo en un cajón y ir a verla y inaugurar la obra, y entre medio como que no pasa mucho, aparte de controlar los avances, estoy ridiculizando, pero ese mandante que cree que contrata como ir a comprar un auto nuevo a paquete a la tienda, digamos, y esa es la obra, ¿no es cierto? Y no se preocupa mucho, también está equivocado, porque el mandante tiene que ser activo, tiene que estar presente, tiene que preocuparse tiene que preocuparse de aprobar un buen programa de trabajo. O sea, muchas veces los contratistas presentan en MS Project o en Primavera, el que sea el software, presentan programas que son técnicamente absurdos, mal planteados. Y claro, la gran oportunidad que tiene un contratista de meter goles, por llamarlo así, es en el programa de trabajo. Porque el contratista recibe los contratos, digamos así, tipo, que tiene poca posibilidad de cambiar, usualmente. ¿Ah? Eh, ¿Y dónde está la oportunidad del contratista? De poder plantear secuencias constructivas que le va a servir después para alegar improductividad. Rutas críticas. El otro día revisé un programa de trabajo de una obra de arquitectura, de edificación importante, no pública, privada, donde el contratista presentó un programa de trabajo donde el 85% de las actividades eran críticas. ¿Mm? En su primera presentación del programa, para aprobación del programa de contrato. 85% de la actividad es crítica. O sea, yo no soy ingeniero, pero evidentemente hay un error, porque no es posible técnicamente, a menos que hubiera una situación muy particular, que el 85% de las actividades sean críticas. ¿Qué es lo que hace un mandante cuando recibe una cosa así? Un mandante inexperto, dice, qué bueno, tengo hartas actividades críticas para multarlo. Porque como son todas, casi todas son críticas, lo voy a multar en todas estas cuestiones.
La práctica, la realidad, la experiencia, indica que es al revés. Indica que es una oportunidad del contratista para construir hechos y causas para poder pedir extensiones de plazo, porque el 85% de las actividades le van a dar posibilidad de pedir más plazo. Entonces, en este tipo de cosas es donde uno tiene que, digamos, combinar muy bien la parte contractual, legal, en fin, con la parte ingenieril y combinar ambos mundos para que lo que la empresa quiere tener plasmado en un contrato como nivel de riesgo y nivel de obligaciones esté bien representado en el contrato. No sacamos nada con tener abogados que no sepan de ingeniería, ingenieros que no sepan de gestión de proyectos, gestión contractual. Porque, ¿quiénes resuelven los problemas? Cuando hay controversias, ¿quiénes los resuelven? Lo resuelven los abogados, los jueces, que son abogados. Entonces, si un abogado no entiende bien lo que se quiso decir, lo que está escrito, y un ingeniero, a su vez, no conecta bien con la parte contractual, el contrato va a quedar mal diseñado, mal hecho. Y por tanto, el proyecto va probablemente a tener muchas controversias en su ejecución. Entonces, es muy importante que esa revisión de los marcos contractuales, y ustedes, con la experiencia que tienen, pueden aportar y colaborar a que quede bien hecha ese match entre la parte contractual y técnica. Muchas veces los abogados nos dedicamos a hacer un contrato inmenso, largo, fomes, lateros, en inglés, en fin, así unas cosas, pero no nos preocupamos de ver lo más importante de un contrato. El contrato tiene muchas cosas importantes, pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la obra a ejecutar? ¿Y cómo está expresado eso en los alcances técnicos de lo que hay que hacer? Y yo como abogado tengo que entender ese lenguaje y tengo que entender qué es lo que tiene que hacer el contratista. Y a su vez, el ingeniero tiene que ver que eso y los riesgos técnicos, en fin, queden bien reflejados en el contrato. Entonces, ahí está la médula de poder tener un buen diseño, digamos, para que durante la ejecución del contrato haya, ojalá, las menos controversias posibles. Siempre van a haber controversias, pero lo importante es resolver que haya claridad de las reglas del juego para que haya las menos posibles y que existan además, que yo diría, Julio, fue una de las grandes conclusiones del Congreso, que son más obvias, pero que existan herramientas contractuales para poder resolver estos problemas a tiempo. Fíjense ustedes que si uno revisa, por ejemplo, las estadísticas de los contratos de obras públicas, de obras tradicionales, no concesionadas, el 90% de los contratos tienen extensiones de plazo y el 50% de los contratos tienen controversia. Y eso significa sobrecostos, mayores plazos, en fin. Entonces, yo he llegado a la convicción de que no basta con la buena fe, perdonando la expresión, la buena onda, las capacidades personales o las habilidades personales de los gestores de proyectos para poder resolver los problemas oportuna y adecuadamente. Es importante eso, es fundamental tener esa visión y esa capacidad. Yo he estado en proyectos, por ejemplo, eólicos, donde son exactamente iguales, ubicados uno al lado del otro, con los mismos problemas, y uno está muy bien ejecutado sin inconveniente, y el otro es un incendio de controversia. ¿Por qué? Porque las personas no se entienden bien, en fin. Entonces, evidentemente que la aptitud y la capacidad personal de poder gestionar un proyecto es muy buena. Es muy necesario. La pregunta es si es suficiente. Y yo estoy convencido que no es suficiente. Que en nuestra cultura, nuestros contratos tienen que tener necesariamente cláusulas y mecanismos para resolver oportunamente la controversia. Y ya no como controversia. Hablemos de la controversia, dejémoslo así, pensemos que es más bien el litigio, el arbitraje, lo que sea. Pero a mí no me importa, o sea, si yo soy el dueño, evidentemente voy a intentar, como decíamos antes, evitar arbitraje, cosas y litigios. Pero lo que más me importa es que el proyecto, que el foco esté en el proyecto y que el proyecto se resuelva a tiempo y en el menor costo y plazo posible. Porque todo lo demás afecta a mi operación, en fin. Entonces, los contratos
Ya no basta con que existan declaraciones de buenas prácticas, declaraciones de actuar de buena fe, en fin, porque todo eso de alguna manera está en la ley, implícitamente. Los contratos, en mi opinión, tienen que tener mecanismos obligatorios para gestionarlos y gestionar el proyecto y las controversias durante las obras a tiempo. Porque ahí está el tema, en el tiempo. Eh, y entonces, ¿cómo se ha resuelto esto a nivel internacional? Se ha resuelto con algunos mecanismos bastante simples. Primero, desde luego, tener buenos contratos, los más claros posible, en fin. El DS-75, por ejemplo, el Reglamento de Contratos de Obras Públicas, del Ministerio de Obras Públicas, es una fuente de controversia. Y no porque necesariamente, digamos, haya malas prácticas o hay un empecinamiento del MOB de no reconocer cosas, qué sé yo. Es básicamente, en mi opinión, porque las reglas son poco claras. Si uno revisa el D75, hay diversas normas que no queda suficientemente claro si es que la extensión de plazo es compensable o no es compensable, no se tratan los atrasos concurrentes, en fin, hay una serie de situaciones que son terreno fértil para la ambigüedad y en consecuencia para las interpretaciones distintas y en consecuencia para que el MOB diga una cosa, el contratista diga y lo interprete de otra cosa y lo que es más importante que la Contraloría lo interpreta de otra manera. Y finalmente la que gestiona los proyectos es la Contraloría. Pero ¿es culpa de la Contraloría? No, no es culpa de la Contraloría, es culpa, por ponerle la palabra culpa, la causa es porque las reglas del contrato no están claras y en consecuencia es terreno fértil para las controversias. ¿Se fijan? Entonces, los contratos privados tienen que ser clarísimos en términos de en qué caso y en qué circunstancias se da derecho a extensión de plazo, en qué caso ese atraso es compensable o no, qué ocurre con los atrasos concurrentes. Hay que regular los atrasos concurrentes de los contratos, hay que entender lo que es un atraso concurrente, en qué supuestos se produce un atraso concurrente, tienen que ser eventos aislados, no puede ser que un evento sea causa o efecto del otro, vale decir, si se atrasó el mandante, se atrasó a consecuencia de eso el contratista, eso no es atraso concurrente, son eventos separados, cada uno de los cuales tiene la aptitud de impactar la ruta crítica en un periodo común a ambos eventos. Y en ese periodo común es un evento concurrente. ¿Y qué pasa en ese caso? ¿Qué se hace? El contrato debiese tener la claridad de decir, en ese caso se va, que es la solución más usual, el contratista tiene derecho a extensión de plazo, pero no tiene derecho a compensación por esa extensión de plazo. Vale decir, se le libera de las multas, por decirlo de otra forma, pero no puede cobrar gastos generales. ¿Y por qué? Bueno, porque es la solución salomónica. Si ambos son, digamos, causantes, en 30 días, por ejemplo, coinciden en ese atraso, bueno, en esos 30 días el contratista no se le pueden aplicar multas, pero tampoco puede cobrar. ¿Por qué? Porque él también concurrió con su responsabilidad en esos 30 días. Bueno, ese tipo de conceptos hay que manejarlos bien, por eso es que es importante estas charlas, estas conversaciones, los diplomados, en fin, para que la gente de proyecto entienda cosas básicas donde muchas veces se confunden. Se confunden cosas tan elementales como el costo directo y el costo indirecto versus el daño directo y el daño indirecto, que no tienen nada que ver. Y muchas veces se habla, o se, para que ustedes, bueno, ustedes lo saben, pero es una cuestión quizás más legal. En Chile no se indemniza el daño indirecto. En Chile se indemniza el daño directo. ¿Qué es lo que es daño directo? Es el costo directo, el costo indirecto y el lucro cesante. Todo eso es costo directo, desde el punto de vista, perdón, todo eso es daño directo. Los gastos generales también son daños directos y la utilidad también es un daño directo desde el punto de vista legal. Entonces, si yo mando una cartita hablando y me confundo y quiero hablar del costo indirecto y hablo del daño indirecto, voy a poder eventualmente arriesgar a mi empresa que no responde en Chile conforme al daño indirecto, a lo mejor a mutar y asumir una responsabilidad que conforme al contrato no está. ¿Se fijan? Entonces, manejar esos conceptos es fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre
es más evidente, ¿no? Entre recuperación, mitigación, remediación, aceleración. ¿Ah? Ambos suponen anticipar plazos, pero una de las aceleraciones de responsabilidad del mandante y tiene que pagarla. La mitigación, remediación, no sé, lo que sea, es cuando el contratista está atrasado, es- por tanto está sujeto a multa, y el mandante le dice, oiga, mitigue, remedie, y ojalá existan cláusulas de remediación, donde se, donde se establezca que tiene que entregarme un programa de mitigación o de remediación, cómo va a resolver el atraso que tiene, le doy una oportunidad de alguna manera que lo haga, tiene que pagarlo el contratista, no tiene que pagarlo el mandante. Bueno, eso es remediación. ¿Mm? Incorporar mayores recursos directos, ¿no es verdad?, para incidir en un mayor avance, pero en aquellos casos donde el contratista es el que está atrasado. Víctor, me gustaría irte haciendo unas preguntas, si te parece, cosa que también la audiencia te puede hacer preguntas. ¿Te parece o no? ¿O quieres Sí, terminar el perfecto, concepto? Mira, perfecto. desde nuestro mundo de la ingeniería he ido observando que de alguna forma falta mucha conexión entre los ingenieros y los abogados. Eh, ¿Por qué? Porque el otro día escuchaba que en forma temprana un contrato que se hace a la rápida, o generalmente se hace a la rápida, no sé cuál es tu experiencia, termina pasándonos la cuenta, porque ahí están depositados mucha confianza, vamos a hacer el proyecto, lo vamos a hacer bien, qué sé yo, pero a lo mejor no hay una curiosidad del desarrollo de ese contrato que a veces nosotros no lo terminamos revisando porque le endosamos esa responsabilidad al abogado y, y básicamente el cliente termina contratándolo algunas HH que no le permite revisarlo o desarrollarlo en su completitud. No sé cómo lo ves tú desde ahí. No sé, ¿hay una falencia ahí de alguna forma en nuestra gestión o desde parte del cliente? Tú dices el cliente que los contrata a usted, que es el mandante usualmente, ¿no? Claro, claro. Es que yo creo que en general, ¿ah? Puede ser en ese caso, puede ser en otros casos, en general, hay poco, lo que estábamos hablando antes, digamos, hay poco manejo de conceptos básicos, diría yo, en general. Y sobre todo hay un pobre entendimiento de las consecuencias de tener un contrato mal hecho, con riesgos mal asignados. eh, pero particularmente diría yo, más que en el contrato, porque claro, los contratos siempre se pueden mejorar, se pueden hacer mejor, en fin, yo lo que hablábamos antes, contestando un poco tu pregunta, Julio, es que yo creo que los contratos no pueden ser revisados por los abogados o por los ingenieros, tienen que ser revisados por los abogados y los ingenieros, en conjunto, porque si le pasan, o sea, yo me dedico a construcción hace más de 25 años, pero si a mí me pasan un contrato a ciegas, que yo eventualmente puedo manejar quizás mejor que la media de los abogados, los conceptos que estamos hablando, pero el mandante o quien me encarga la revisión no me dice exactamente cuál es el nivel de riesgo que quiere tomar, cuál es el alcance de las obligaciones que quiere tomar, en fin. Yo voy a revisarlo en mi escritorio como abogado, así, en términos más académicos, pero no voy a estar haciendo una relación con el nivel de alcance de las obligaciones que se han querido adoptar, ¿te fijas? Entonces, a eso voy, en que yo diría que la gran conclusión del Congreso de la construcción de las que hicimos hace unas semanas atrás fue que, aunque resulte obvio, pero que esto del derecho a la construcción es una rama de especialidad. Y es una rama de especialidad tan importante para el país, porque está vinculada con la infraestructura, ustedes saben lo importante que es la infraestructura para el desarrollo del país, en fin, que debiera enseñarse en pregrado a los abogados también, y a los ingenieros también en temas de gestión contractual de proyectos. Porque finalmente, cuando los abogados salen de la universidad, por ejemplo, yo hablo con los abogados, porque no tienen ni idea de estas cosas, no tienen ni idea, y resulta que se incorporan a un mundo que tiene unas consecuencias inmensas. Veíamos las estadísticas del CAMP Santiago, que nos presentaba el mismo Congreso Jimena Vial, la directora ejecutiva, y resulta que prácticamente el 50% de los temas son vinculados a construcción, 25% inmobiliario, 25% ingeniería y construcción. Pero a nivel de dineros, o sea, de incidencias de platas, de presupuesto, es la número uno lejos. Y las controversias son inmensas.
Y resulta que tenemos entregados estos proyectos inmensos de gestión y todo a gente que eventualmente no los maneja. Waldo, quería hacer una pregunta. Sí, déjame redondear un poco. El concepto es esta unión o esta visión complementaria de abogado e ingeniero tiene que ver con que el desarrollo propio del proyecto, porque muchas veces el proyecto que nosotros estamos viendo no queda bien plasmado en el contrato y por lo tanto tenemos que tener ese cuidado. Y por eso se necesita también la visión de los ingenieros. Waldo, Hola, buen día. Yo les quería comentar justamente de lo que ustedes dos, Julio, tú y Víctor, están comentando. En mi experiencia, en el área de la ingeniería, eh, bromeaba siempre con los abogados cuando estábamos en la parte de la redacción de los textos, que nosotros los ingenieros le explicábamos lo mejor posible al abogado de qué se trataba el contrato o qué queríamos escribir. Entonces, yo coloquialmente les decía, yo lo explico y ustedes lo transforman, lo traducen al castellano. ¿Por qué? Porque el documento final es el que escriben los abogados, pero con nuestra intención. Y nos hacen las observaciones y queda escrito como en castellano, digo yo, finalmente. Porque si lo hacemos los ingenieros, no somos la maravilla de escritura. Y si lo hacen solo los abogados, como estamos comentando en este minuto, queda un documento a lo mejor muy académico, muy técnico y no llega al mundo real. Eso les quería comentar desde mi experiencia en varios contratos que me ha tocado vivir o participar. muchas gracias, Waldo. ¿Cómo está Waldo? Tanto tiempo. Gusto Así verte. es, Víctor. Disculpa, no pude ir a la charla por un tema. Un perrito mío se enfermó y no pude asistir, lamentable. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Gusto verte y escucharte. Igual, Víctor, gusto. Sí, mira, yo creo que hay dos cosas. Uno es que, a ver, es como la ingeniería. La ingeniería siempre se puede hacer mejor. Yo creo que hay un excelente nivel de ingeniería en Chile. Muchas veces, o históricamente, yo me acuerdo de las discusiones que había, porque estas discusiones como que se ponen un poco de moda. Primero se discute una cosa, después 2 o 3 años después se discute otra cosa, y van como en tendencia. En una época se hablaba todo el día de los dispute board, después de los contratos colaborativos, después de la ingeniería, después del arbitraje, en fin. Yo creo que así como la ingeniería se puede perfeccionar, los contratos evidentemente se pueden hacer mejor y es muy importante lo que dice Waldo en términos de recoger ambas visiones y quizás gastarse más horas o más tiempo en el periodo de licitación o antes de lanzar las licitaciones como consejo al mundo en general, en eso, en que los contratos queden bien hechos y reflejen bien el nivel de riesgo que las partes han querido tomar, particularmente el mandante, que es el que fija las reglas del juego. Pero yo diría que más importante, o no sé si es más importante, pero dicho eso, lo más importante es una cuestión legal, que es que todos estos contratos, incluso los públicos, se van a interpretar en cuanto a su alcance según la aplicación práctica que las partes hagan del contrato. ¿Ya? Entonces, si el contrato dice que el contratista es responsable solamente de llegar hasta aquí, en cualquier obligación, pero resulta que en la práctica, por acción u omisión, vale decir, porque lo pactan expresamente o porque toleran las partes que se haga así algo, resulta que el contratista no llega hasta aquí, sino que llega hasta acá, y las partes, digamos, sostienen esa conducta durante un tiempo X, 3, 4, 5 meses, y no dicen nada. Bueno, después un juez va a decir, fíjese que el contratista hizo hasta acá, cuando le correspondía por contrato hasta acá. Y por tanto, lo que hizo de más, usted mandante lo toleró, por tanto tiene que pagarse. Porque no reclamó, no dijo nada, no objetó. O usted mandante le pagó de más y ahora quiere recuperar porque se dio cuenta que es un error, pero han pasado 6 meses. Yo interpreto, pues, que en realidad usted toleró eso y en consecuencia, si las partes aplicaron el contrato de forma distinta a cómo fue pactado, los jueces en general interpretan que las partes, mediante su conducta y mediante su aplicación práctica, modifican lo que se pactó inicialmente.
Y este principio es, yo diría, la clave maestra en la interpretación del alcance de las obligaciones de las partes. Comparar lo pactado con lo que las partes decidieron hacer por acción o omisión durante la ejecución. Y si es distinto, los jueces van a decir las partes cambiaron el contrato, modificaron el alcance. Y la mayoría de las controversias que yo soy árbitro también, puede ver, se producen por esa disociación entre lo pactado y lo ejecutado. Y los jueces se inclinan y nos inclinamos por conceder reconocimientos de mayores alcances cuando alguien hace algo y el otro no reclama. O cuando alguien hace algo y no lo reclama, o al revés. Si el contratista ejecuta algo durante 6 meses, me acuerdo uno de los primeros arbitrajes o juicios que yo tuve en cuestión de una obra vial, el contratista ejecutó las obras de arte que evacuan las aguas en un camino secundario y no lo cobró. No lo cobró en todos los estados de pago. Y llegó al final, se dio cuenta que le había ido mal en el contrato, en fin, y empezó a revisar por dónde podía cobrar, ¿ah? Adicionales. Se dio cuenta que las obras de arte en realidad no estaban en el alcance, no estaban claramente en el alcance, en su alcance, del contratista. Y dijo, "Lo voy a cobrar". Y las cobró. Y le dijeron que no. Y las demandó. Y el juez dijo, no, porque usted resulta que pasaron 8 meses o más, las midió, las incorporó, digamos, en su estado de pago no estaban individualizadas como algo adicional, y en consecuencia, las partes con su conducta interpretaron que era parte de su alcance, ¿se fijan? Entonces, ese tipo de cosas es fundamental, que los equipos de proyecto, Julio, entiendan que tienen que entender el contrato, aunque sea una lata, ¿no? Entender el contrato, entender los alcances, hasta dónde llegan las obligaciones de cada parte. Y eso que lo tiene que entender el equipo completo de la gestión del proyecto. Y alinearse con ese scope en la ejecución práctica, con ese alcance, no salirse de ahí. Porque si se salen por acción o omisión, un juez le va a decir, ¿usted estuvo de acuerdo en cambiar el contrato jurídicamente hablando? No, pero es que el gerente es el único que tiene poder de cambiar el contrato y hacer adendum o aditivo. Me da lo mismo, señor. La conducta de la compañía, de la parte, fue distinta. Aunque no haya firmado el gerente nada. La conducta interpretada razonablemente en un conjunto hace suponer que la compañía, la empresa como un todo, consintió en que el alcance fuera distinto a lo que está pactado en el contrato. Y ahí está lo más peligroso, por llamarlo de alguna forma, en la gestión de los proyectos. Cuando el equipo gestor, de una parte u otra, no hace cumplir lo que está en el contrato y hace algo distinto. Porque no es indiferente, porque con mi conducta, aunque yo sea el cuarto de la línea de mando, por llamarlo de alguna forma, voy a tener la aptitud fáctica, factual, de cambiar el alcance de las obligaciones y exponer a mi parte a un alcance distinto. Entonces, el llamado ahí es contextualicemos nuestra conducta. Si yo quiero hacerle un favor a una parte, digámoslo. Me acuerdo de una central hidroeléctrica hace muchos años atrás que el contratista le pasó unas bombas para botar la napa freática del túnel, de una central de pasada, al subcontratista. Y después y tuvo durante 6 meses el subcontratista ocupando esas bombas. Después cambiaron los personajes, se fueron, y el contratista, oye, ¿y por qué estas bombas las tiene el subcontratista? Ah, no sé. En fin, ya las pido de vuelta. El subcontratista demandó después por otras cosas y también metió esta cosa. Y el juez dijo, oiga, no, usted no hay una carta que usted se las haya prestado, que se las haya aportado, nada. Si usted se las quiso prestar, tendría que haberlo dicho así. Claramente aquí hay un aporte, dice el juez, del contratista al subcontratista. Y por tanto, si usted le quita las máquinas, va a tener que pagarle el arriendo de las nuevas bombas. Si le quita las bombas, va a tener que pagarle el arriendo de las bombas de aquí para adelante. Porque usted tuvo 6 meses pasándole bombas. Y eso es un aporte. ¿Se fija? Cuando en realidad probablemente no haya sido así. Haya sido una suerte de favor.
y no una obligación. Entonces, la práctica del contrato es fundamental. Víctor, tenemos otra pregunta, pero antes de esa es de un usuario desconocido, pero ya la vamos a leer. Me quedo dando vuelta a nuestras conductas. El otro día alguien establecía, no sé si fuiste tú también, que tenía que ver con el comportamiento de la ingeniería o del ingeniero en terreno, que éramos más dinámicos de alguna forma, y los abogados a lo mejor por el contrato es un concepto más estático. Dentro de ese dinamismo, seguramente nosotros, nuestra conducta, terminamos yendo más hacia el proyecto, más a lo técnico, más al Excel, y por lo tanto el ver el contrato no está muy presente. Quizás hay particularidades de contratos que están muy presentes en el mundo de infraestructura pública, que ahí está súper rígido, digamos, en muchas condiciones. Bajo ese concepto, ¿qué es lo que nos recomendarías? Porque hay que tener un cierto equilibrio, porque hay que darle espacio a la prevención de riesgo, tenemos que ser muy, qué sé yo, muy mirador en lo general. Pero dentro de este perfil, le voy a agregar otro, el concepto de cultura, porque nosotros como cultura somos muy distintos a los europeos. Tú marcaste los dos contratos, americanos y europeos. Quizás aquí no somos tan transparentes, quizás como somos los europeos. Entonces, ¿qué es lo que nos recomendarías? ¿Abrirlo como en los planteamientos que te estoy haciendo? ¿O le agregarías otras cosas más? No, mira, en resumen, Julio, yo soy un convencido, que un poco terminando la idea que le estaba planteando al comienzo, de que la cultura, por llamarlo así, de la colaboración, la confianza, la productividad, en fin, de focalizar en el proyecto y no en una trinchera personal de cada parte, digamos, tiene que ser impuesta, aunque suene duro decirlo así. ¿Y cómo tiene que ser impuesta la cultura de la colaboración? Tiene que ser impuesta a través de cláusulas, por ejemplo, las alertas tempranas. ¿Ya? Los contratos NEC, por ejemplo, y los FIC, también en la última edición 2017, tienen mecanismos de gestión de controversia, de alertas tempranas y de dispute boards. Esas dos cláusulas, lo que hacen finalmente es, la alerta temprana es decir, bueno, si yo encuentro, no, por ahí. Si yo determino que hay un hallazgo, hay algo nuevo, un cambio de condiciones, lo que sea, las dos partes tienen obligación de revelarlo inmediatamente. Las dos partes tienen obligación de reunirse y tienen obligación de resolverlo en términos de poner todo lo que está dentro de cada una de sus obligaciones del contrato, sin cambiar el contrato. Pero de aportar, de colaborar para resolver eso en forma crítica y urgente. Estamos hablando de cosas significativas que afecten los costos y afecten los plazos. ¿Te fijas? Eh, ese mecanismo es fundamental para que cuando existan cambios de condiciones, hallazgos, qué sé yo, las partes no se lo guarden y lo lancen más adelante cuando les convenga más impactar el programa, por ejemplo, o en un momento donde la otra parte está en una situación más crítica. Y esas cláusulas no están. Entonces, ¿qué es lo que dice esa cláusula? Que si usted no lo hace, si usted no revela eso, pierde el derecho. Tiene 15 días para contar la firma, digamos. O sea, si usted encontró algo, si está haciendo una excavación, encontró lo que sea, o encontró que encontró un ducto, una interferencia, y no, dejémoslo ahí nomás, veámoslo más rato. Entonces, quizás los ejemplos no son buenos, pero cualquier cambio de condiciones que afecte los costos en forma significativa y los plazos de forma significativa, tiene que ser puesta en este comité de crisis, por llamarlo así, alerta temprana, donde las partes tienen que aunarse a resolver cada una de su lugar, cada uno dentro de sus derechos y obligaciones, a resolverlo. Y si no, se pierde el derecho. Eso es fundamental. Y lo otro fundamental, en mi opinión, son los mecanismos de resolución temprana de controversia en los contratos, que son mecanismos que no son verdaderamente controversia, si uno lo mira así. Porque ¿qué es lo que pasa en la práctica? Voy a poner un ejemplo dramático, pero que no es inusual. Tenemos un contratista que le ha ido mal, que está caído financieramente, está, en fin, y ve una oportunidad en un problema X, en un cambio de condiciones, de alguna manera condicionar ciertos acuerdos a que le reconozcan ciertas otras cosas que tienen en su reclamo. Y mientras tanto,
digamos, no avanza o no avanza en forma diligente. Y se produce una suerte de brazos caídos, estancamiento, la gestión, etc. ¿Ah? Y tenemos esa posición. Eso que les cuento yo no lo digo en contra de los contratistas, lo digo porque puede ser, digamos, incluso entendible. A lo mejor puede ser un mandante arrogante que no reconoce cosas. Bueno, la cosa es que hay una controversia. Y por otro lado, tenemos mandantes lejanos, displicentes, que no, con o sin razón, ¿no? Da lo mismo. Hay una controversia. Y entonces, ¿cómo se resuelve esa controversia conforme a ese contrato, por ejemplo? Tenemos una cláusula de arbitraje. Entonces, o lo resolvemos en un reclamo directo entre las partes, en una negociación que puede tener mediación incluso, o nos vamos al arbitraje. Pero el arbitraje no es un mecanismo de gestión de proyectos. No va a ayudar un arbitraje. El arbitraje se demora por lo menos 2 años en cosas técnicas complejas. Entonces, ¿me sirve o no me sirve el arbitraje para la resolución del problema en cuestión? No, no me sirve. Me va a servir para resolver en definitiva las controversias, después probablemente el proyecto, pero no para sacar adelante el proyecto. Entonces, yo tengo que tener en el contrato, en mi opinión, incluso en forma obligatoria, cláusulas que obliguen a las partes a resolver sus inconvenientes durante el proyecto y en forma con prontitud, en forma oportuna. Por eso están las alertas tempranas. ¿Mm? Y por eso están los dispute board. Y los dispute board, en mi opinión, incluso para que funcionen, tienen que ser vinculantes. Tiene que haber alguien que puede ser una persona, que yo aconsejo que sean ingenieros, con experiencia en gestión de proyectos y gestión contractual, que de alguna manera destraben, ¿ah? Esta inmovilidad que muchas veces se produce en los proyectos, por estas posiciones, digamos, divergentes. ¿Ah? Y diga, mire, ¿sabe qué mal? Que tiene razón aquí es este. Ahora, eso puede estar bien, puede estar mal, puede tener razón él o no, pero hay una certeza, hay un mecanismo para destrabar el problema. Y lo está haciendo un ingeniero nombrado por ambas partes al comienzo del contrato y en forma vinculante. Entonces el ingeniero va a zanjar el tema. Si yo no estoy de acuerdo, sea el mandante o contratista, bueno, voy a poder reclamar después de esa decisión en el arbitraje. Pero el proyecto se destraba, sale adelante. A lo mejor hay uno que va a quedar pataleando, con rabia, en fin, pero se sale adelante. Hoy día los proyectos, cuando se produce inmovilidad y por tanto extensiones de plazo y por tanto se incrementan los costos, es cuando no se resuelven a tiempo. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque se juega el póker, ¿ah? del arbitraje, del litigio, qué sé yo, y de brazos caídos, y no se hace no se gestiona eficientemente los recursos, no se produce bien o en cantidad como se debe. ¿Te fijas? Entonces, mediante mecanismos como ese, cláusulas escalonadas para resolución de controversias, en fin, pero particularmente cosas que oportunamente resuelvan los inconvenientes, es donde yo creo que está la clave de la diferencia. O sea, mirar los dispute boards, junta de resolución de disputa, la resolución temprana, como se le llame, mirarlos como un instrumento de gestión, de productividad, de eficiencia, no como un mecanismo necesariamente de controversia. La controversia la dejemos a los abogados después y eso ya será lo que sea, pero las controversias no me sirven para sacar adelante los proyectos. Gracias, Víctor. Hay una pregunta, usuario desconocido, como decía, buenos días, Víctor. En algunos casos la indefinición de proyecto o las situaciones imprevistas implica que el proyecto termine en forma natural con desviaciones, costos y o plazos. Pucha, yo creo que hoy día una gran cantidad de proyectos están en esas condiciones. Sí, pero, Esa- efectivamente, pero yo insisto en una cosa, o sea, eso va a seguir ocurriendo. O sea, sí. nosotros podemos mejorar la ingeniería y todo, pero las controversias pueden ser por eso, que es una causa, yo diría, primaria, pero también puede ser por otras cosas. El tema es que tengamos mecanismos de resolución temprana de controversia y para sacar los inconvenientes a tiempo. Ahí está la diferencia. Sí, sí, sigue la pregunta. ¿Esas desviaciones Ah. pueden resolverse amigablemente mediante las regulaciones propias del contrato o pueden judicializarse? En estos casos, un juicio no va a modificar estas desviaciones, sino que asignará responsabilidad por estas. Por lo tanto, en estos casos, el proyecto no se ve afectado por la
judicialización, sino por la indefinición del proyecto o las situaciones imprevistas. ¿En cuáles casos la judicialización afecta al proyecto? En caso, por ejemplo, que haya medidas precautorias que de alguna manera, digamos, congelen las potestades que tiene, por ejemplo, el mandante de poder cobrar las garantías. En ese tipo de casos, los arbitrajes de alguna manera pueden incidir en el avance del proyecto en sí mismo. ¿Ah? Pero yo diría que son excepcionales. O sea, ¿por qué? Porque usualmente además las partes demandan más bien al final. ¿Por qué? Porque esto es como tú muy bien dijiste, una relación dinámica del proyecto. Entonces, es raro que alguien, por llamarlo así, dispare con un arbitraje, una demanda en la mitad del proyecto si finalmente todavía no se sabe exactamente cuál es la extensión de plazo, no se sabe exactamente cuáles son todos los efectos económicos. Hay un tema legal ahí procesal porque se puede demandar el daño futuro, pero en la medida que sea cierto. Y eso es una discusión. Cuando se demanda como en la mitad del proyecto, a lo mejor el daño sabemos que se va a producir, pero no sabemos cuál es. Entonces muchas veces la demanda a lo mejor la pueden echar para afuera por ese tipo de cosas. Entonces, ahora, Perú, por ejemplo, tiene más de 2.400 obras públicas paralizadas y eso que tienen arbitraje. Entonces, mucha gente incluso le echa la culpa a los arbitrajes de que han sido la causa de la paralización de Perú. El éxito de Perú en la gestión de proyectos ha sido cuando se ha sustraído de las normas locales, digamos, y ha aplicado los NEC a través de convenios gobierno a gobierno con el gobierno Reino Unido, en fin. Pero, pero justamente los arbitrajes en Perú han sido una causa por el hecho de que los expedientes técnicos, como le llaman ellos, no estén completos para poder paralizar los proyectos. Pero en general yo diría que el problema no está en los litigios como causa de paralización. Perfecto. Andrés Caro, nuestro gerente de minería, tiene la mano levantada. Sí, hola Víctor. Buenos días. Hola, hola. Oye, muy Hola, interesante de todo lo que te has planteado, pero tengo una pregunta por el lado que nos toca más a nosotros. Entendiendo lo que tú estás planteando, que en el fondo es un poco lo que hay que hacer, eh, ¿tú has tenido experiencia en cómo termina en la parte legal? Yo tengo la experiencia en la parte práctica, de cómo terminan estos contratos con los mandantes mineros grandes, que son contratos bien draconianos, porque en el fondo el contratista que presta el servicio o que construye o que hace cualquier cosa tiene toda la responsabilidad del mundo y la compañía se reserva todos los derechos para hacer lo que le dé la gana. Pero en la práctica, cuando hay controversias, especialmente de construcción, no termina siendo así. ¿Cachai? Entra esta suerte de, entre comillas, extorsión de que ya tenéis que terminar la cuestión y se termina arreglando, pero ¿cómo se cierra en la parte legal? Porque un poco cómo termina y si tú tienes alguna experiencia con respecto a cuál es la postura de los mandantes en estos contratos que cuando tú los lees sabes que vas a tener problemas, tal como tú lo has indicado. Sí, mira, el mundo de la minería es un mundo aparte, en el sentido de que es un mundo muy sofisticado en términos de ingeniería, ¿no es cierto? Y de prevención de riesgos, sobre todo. Eh, tenemos figuras distintas muchas veces, como los contratos de PCM, aguas arriba. Tenemos una empresa de ingeniería que finalmente es la que gestiona los contratistas de construcción, las procuras. Eh, bueno, y quizás aguas más abajo es más normal en el sentido que es una relación más tradicional, por llamarlo así, entre un contratista y un mandante. Pero la minería no es muy amiga de los abogados, ¿ah? En el sentido que a los mineros no les gustan que los abogados aparezcamos en la etapa de la gestión de los proyectos, nos ven como una suerte de amenaza, de controversia, en fin, y puede ser cierto, digamos, ¿ah? De judicializar los temas. La minería, estoy hablando muy en general, funciona más bien en base a la confianza a largo plazo que tienen los mineros en sus contratistas, ¿ah? Y de alguna manera te condicionan a que tú resuelvas los problemas con ellos para poder seguir participando, ¿ah? En el futuro. No, no quiero decir con esto que haya listas negras ni nada, pero hay una confianza que se va construyendo muy, muy a largo plazo y donde se valora mucho
justamente la gestión proactiva y constructiva. Y yo tiendo a pensar, estoy generalizando, que los clientes mineros finalmente tienden a ser justos o no tan injustos, ¿ah? Porque desde luego hay muy poco litigio en minería. Bueno, eso se puede explicar en parte porque la gente o los contratistas quieren seguir, como les decía, participando. Eh, pero sobre todo porque el mandante minero en general tiende a ser estricto y duro. Son grandes organizaciones que es con lo mismo como el Ministerio de Justicia que dice, no, yo no, porque finalmente uno termina siendo una especie de funcionario dentro de estos grandes conglomerados mineros. Pero yo creo que han ido avanzando en el sentido de que en las primeras etapas los proyectos son muy estrictos y son muy dados a decir que no, que no, que no, para finalmente terminar reconociendo algo más balanceado, ¿ah? Eso ha sido mi experiencia al menos. Eh, Desde una perspectiva quizás más comercial que técnica o contractual, ¿ah? O sea, yo creo que el budget de los proyectos manda, digamos, si si hay espacio y no es algo muy significativo, normalmente terminan reconociéndolo, le van dando cierto auxilio financiero o no apretarlo tanto al contratista durante las obras, en fin, o a la asesoría, para finalmente terminar negociando, pero bajo una perspectiva más comercial. Yo creo que por eso es que es muy importante. Ahora, para poder negociar bien, uno tiene que tener buenos argumentos, porque si uno no tiene buenos argumentos o tiene un reclamo que hacer, por ejemplo, a un cliente minero está mal planteado técnicamente si estamos, por ejemplo, un contratista de obra y presenta un reclamo de extensión del plazo y no lo hace con las metodologías usuales de extensión de plazo, ¿ah? Más bien tirada hacia los build, hacia la realidad, más que a los teóricos, o presenta improductividades que no están bien fundamentadas, no hay una línea base, no hay nada, o, o no se hace conforme a una medida o alguna metodología que sea aplicable al caso en particular. Los reclamos tienen que ser serios, o sea, tienen que ser sustentados técnicamente. Si no tenemos una buena presentación de un reclamo, yo como mandante ni siquiera estoy obligado ni siquiera a mirarlo. O sea, preséntamelo bien y lo miro. Y las metodologías internacionales son fundamentales para poder presentar bien los reclamos. Y a los mineros cuando se tiene un reclamo, hay que hacérselo de forma seria para aquellos que son grandes corporaciones puedan tener base para poder concederlo, ¿ah? Y muy probablemente lo van a conceder en parte, no totalmente, y muy probablemente la empresa tendrá que ver si demanda o no demanda, en fin. Pero mi experiencia es que pocas demandas en minería porque a la empresa les gusta seguir participando y porque los mineros tienden a ser finalmente razonables. Ahora, hay empresas como BHP, por ejemplo, que han declarado y han tenido algunas experiencias también de paneles de dispute board, por ejemplo. Están aplicándolo en forma experimental, pero se les nota al menos con una disposición positiva a entender que la gestión de los proyectos tiene que hacerse muy de la mano con los contratistas en forma balanceada y razonable, porque lo contrario les sale también más caro a ellos. O sea, imagínense lo que es un retraso en un proyecto, no sé, una concentradora o cualquier cosa así, Claro, sí, sí, monumental. sí, va por ahí, que como tú dices, pues, hay un tema de confianza y también, claro, el impacto es tan desmesuradamente grande que al final pocas veces se llega. A mí me ha tocado pocas veces. Yo sí estuve en una situación de un arbitraje que terminó en juicio y en realidad fue bien poco productivo para ambas partes. Pero sí, te agradezco O harto sea, la mi respuesta. consejo, mi consejo, Andrea, ahí es justamente de lo que estamos hablando aquí, o sea, de que las reclamaciones que se le hagan a los mineros tienen que ser bien hechas para que ellos tengan base para poder concederlas. Y esa reclamación tiene que ser bien hecha desde lo contractual y desde lo técnico, ¿ah? Independiente de que aparezca o no aparezca el abogado, pero probablemente que no es bueno que aparezcan muchos los abogados, pero en las negociaciones me refiero. Sí. Pero sí que sean bien hechas, digamos.
¿Mm? Gracias, Víctor. Bien, bien, pues muchas gracias. Quizás tenga que ver también con que hay un poquito más de recursos y existen más fusibles antes de llegar a todas estas posibilidades de arbitraje. Creo que tienen barreras que superar distintas a las de la construcción tradicional. Oye, ha pasado el tiempo, pero demasiado rápido, tremendamente interesante, Víctor. Gracias por la participación. Por aquí, Rubén Centeno, que se ha dedicado un poco también todo en el aeropuerto, nos dice buenos días, gracias por la conversación, tremenda experiencia, solo paso a felicitar. Él participa básicamente desde el tema numérico, de los análisis más técnicos. Así que nada, pues Víctor, yo te quiero agradecer, no sé, pues, y aparte de aprovechar, digamos, este espacio para agradecerle a las personas también que participaron acá y darte un espacio para que te puedas despedir. Espero que te hayas sentido cómodo, lo hayas pasado bien. Y nada, pues, yo me quedé, mira, una hoja llena de preguntas, pero hay que darle espacio a todo el resto, así que, bueno. Bueno, podemos hacer otra instancia, yo encantado. A mí todo lo que sea, yo nunca he cobrado por hacer clases o clases en 6 universidades, nunca cobro, porque creo que lo único que uno puede es contribuir a la información, a la capacitación, desde la experiencia. No se trata aquí de decir que uno tenga la razón, porque hay muchas cosas de estas que son opinables. Pero todo lo que sea compartir experiencia, encantado, y si en alguna otra oportunidad quieren tener otra instancia similar, con mucho gusto. Quería aprovechar también de saludar especialmente a un Raúl Torres, que lo veo ahí en pantalla, con quien me he topado en las últimas 2 semanas como 7 veces, en distintas instancias gremiales, en fin. Así que agradecido, Raúl, por volver a escucharme una vez más. Y a usted, Julio, y a DRS en general, a todo el equipo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Como les digo, no es más que compartir experiencias para poder tener finalmente un mundo más eficiente y entender la importancia que tiene la infraestructura en general, digamos. El Foro Económico Mundial dice que el pilar número 1 para la eficiencia y productividad de los países y del PIB de los países son las instituciones, y el segundo pilar es la infraestructura. Y esa es la incidencia que tienen nuestro día a día, nuestra gestión, y que en mi opinión al menos hace que tenga mucho más sentido cuando uno de alguna manera ve que puede contribuir entre todos a tener finalmente una gestión más eficiente y que no se pierdan recursos en forma innecesaria e inútil. Ya, pues muchas gracias. Bueno, a Raúl Torres también, que era nuestro desconocido, ¿cierto? Ahí lo puso. Así que también agradecerle. Y nada, a desearle un muy buen fin de semana, un muy buen término de día también. La próxima semana vamos a tener un café más interno, en donde va a estar nuestro gerente general, César Maragaño, en el cual vamos a hablar de lo bueno, lo malo, de los desafíos de alguna forma que nos dejó este año. Así que cordialmente invitado a los de redes. Así que muchas gracias de nuevo, Víctor. Y nada, pues, buen fin de semana con la familia. Bueno, Cuídense muchas gracias a mucho. ustedes. Adiós, Julio, que estén muy bien. Buen fin de Chao. semana. Chao, chao.